Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, como cada lunes, para acompañarte en este espacio, tu espacio de Besay contigo. Eh, ¿Qué les ha parecido este día lluvioso? ¿Cómo están? Ya nos ha tocado que cada día lunes nos toca lluviecita, ¿verdad? Nos pega un sustito así de cómo vamos a llegar al programa porque queremos estar conectados cada lunes cumpliendo con este compromiso que tenemos contigo. Y pues el día de hoy, como les avisé la semana pasada, tenemos una gran invitada. Nos acompaña la licenciada Diana Guadalupe Puga López, licenciada en psicología y con certificación en tanatología. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, Iracema. Gracias de verdad por la invitación. Un placer estar aquí en este programa contigo, con el auditorio. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos. Quiero compartirles que viene de la ciudad de Guasave. Ella, pues allá tiene su estancia, su trabajo, es directora de una institución y nos hace el favor de venir y acompañarnos en el programa del día de hoy, que va a ser muy enriquecedor. Muchas gracias por venir. Estoy muy agradecida Al contigo. contrario. Y pues el tema del día de hoy, un tema muy, muy interesante que lo vamos a ir llevando poco a poco al tema que nos tiene aquí reunidos con la familia de Besay, el tema duelos. Pero antes de entrar al tema, licenciada Diana, me gustaría, porque hay personas que no saben, me gustaría que nos explicara qué es la tanatología. Muy bien. La tanatología es una ciencia. Tanatología se conforma de dos palabras que significa tanatos, que es muerte, y logos o logía, que significa estudio o tratado, es decir, estudio de la muerte. Hablar de muerte no necesariamente es por la muerte de una persona o la pérdida de un ser querido. Vivimos un tipo de muerte diariamente al experimentar diferentes tipos de pérdidas. La muerte no se basa solamente en la muerte de una persona, sino que diariamente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana experimentamos ciertas situaciones que nos llevan a una pérdida. Existen diferentes tipos de pérdida, por ejemplo, pérdidas de salud. Cuando a una persona por enfermedad le es necesario que le amputen una extremidad, una pierna, por ejemplo, las personas diabéticas que es necesario amputarle una pierna, ahí hay una pérdida. O el mero diagnóstico de tienes diabetes, cuando le dan el diagnóstico a una persona de cualquier enfermedad, pero pues hablando de esta, ¿verdad? Claro, por salud hay pérdidas materiales cuando perdemos una casa, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un carro, perdemos dinero. Esas son pérdidas materiales. Existen también pues la pérdida por muerte. La muerte de un ser querido, de un hijo, de un papá, de un hijo, de un sobrino. Hay diferentes tipos de pérdidas. Entonces, diariamente vamos, sin darnos cuenta, viviendo pérdidas y viviendo duelos. Ya entrando al tema de duelo, el duelo es el proceso psicológico que se presenta tras una pérdida. Ok, entonces cuando vivimos una pérdida, ya sea porque nos dan un diagnóstico de una enfermedad, se nos muere un ser querido, perdemos una casa, un trabajo, esto que procesamos ya es el duelo. Exacto. Ajá. ¿Y cómo lo procesamos o qué significa entrar en duelo? Bueno, el duelo se compone de 5 fases. Después que se da la pérdida, se presenta 5 fases que se componen de la negación. Me niego a aceptar que se está dando el proceso de la pérdida y la persona o el paciente puede decir frases como porque a mí, no puede ser, está en el proceso de Negación. negación. Esa es una de las fases. Otra fase sería el enojo o la ira. El enojo se puede presentar hacia otra persona o hacia sí mismo.
Entonces, la siguiente, bueno, otra de las fases es la negociación, que es más o menos como el término medio en donde ya la persona va como ganando tiempo para aceptar la verdad, a aceptar la responsabilidad que implica poder liberar emocionalmente la pérdida. Está luego la fase de depresión, y la fase de aceptación. En la fase de depresión, el enojo se expresa hacia adentro, se puede presentar como, sí, como sentimientos de desesperanza, de desamparo, y en esta fase es donde ya se da la expresión del dolor. La última fase es la aceptación, que se da cuando ya se le da un resignificado a la pérdida y y entonces pues ya el duelo ya llega a un término. No necesariamente las fases de un duelo se dan en esta secuencia. No es como regla sí, como de regla que se den así, en esa secuencia. Si no puede ser primero a lo mejor el enojo, luego la negación, o viceversa, o puede ser la negociación primero, pero sí se viven estas 5 fases durante la vivencia de un duelo. De un duelo. Esa era mi siguiente pregunta, si era necesariamente así en ese orden, pero pues ya nos has explicado que puede vivir una persona que está atravesando un duelo, pues a lo mejor el enojo o la depresión primero, ¿verdad? Otra pregunta. El tiempo de pasar por un duelo para ir ya hacia la siguiente pregunta de lo que nos tiene aquí reunidos, yo creo. Dependerá de la pérdida, el significado para la persona, la pérdida. Por ejemplo, la pérdida por muerte, un duelo, para llevar un duelo sano por la pérdida de un ser querido es 1 año. Si después de 1 año la persona está como atorada en una de las fases, se dice que se considera un duelo patológico. Entonces, es importante que el paciente o la persona pase por esas 5 fases. Y eso es un proceso más o menos 1 año, 1 año y medio tal vez. Pero te digo, dependerá de la persona y de los recursos y las habilidades emocionales con las que cuente. Y sobre todo, pues que vaya a terapia. Así es, ¿verdad? Y si ya es un duelo patológico, quiere decir que se está haciendo daño solo estar estancado en esa etapa. Imagínense vivir en ira, en enojo o en negación, no acepto esta pérdida. Exacto. Entonces, pues sí hay que buscar ayuda. Y este proceso, este duelo, ¿cómo lo podemos llevar o cómo nos beneficia o nos capacita este tema en cuanto a la labor que hacemos nosotros de trabajar con familia que tiene un familiar que está pasando un proceso de consumo de drogas, o incluso nos ven muchas personas que estuvieron en consumo de drogas y ahorita no están consumiendo, pero están llevando sus terapias grupales? ¿Cómo podemos asociar esto de duelo con este tema? Bueno, como te comentaba y como les comentó a las personas que nos están escuchando, diariamente vivimos pérdidas, diariamente. El programa pasado, tu invitada comentó, nosotros vivimos, trabajamos con los pacientes con adicciones, duelos, y efectivamente, el paciente el paciente con adicción al momento de decidir dejar el consumo, ahí está viviendo un duelo porque está viviendo una pérdida. Las fases por las que pasa pueden ser en poco tiempo o largo tiempo, pero pues se va trabajando en terapia, ¿no? Experimenta un proceso de pérdida de lo que él era antes, durante el consumo, y cómo es después del no consumo. O sea, ahí hay una pérdida de muchas cosas, y entonces experimenta diferentes emociones, diferentes situaciones que él tiene que ir trabajando.
Sí, y sabemos que al cerebro le cuestan los cambios, ¿verdad? Y a Exacto. pesar de que nosotros identificamos que es un cambio favorecedor, saludable, de integración, de reinserción, el cerebro le cuesta darse cuenta de que este cambio es favorable y lo puede percibir incluso como riesgoso, y es ahí donde entra en este choque psicológico de aceptar lo que ahora soy y dejar lo que antes era. Y en la familia, ¿podría una familia pasar por un duelo por el consumo de algún familiar? Ah, claro que sí. En la familia el duelo se vive, por ejemplo, hablando de padres, de los padres y hijos consumidores, es vivir esta parte de, bueno, pues tengo mi hijo, tengo mi hija, pues va a estudiar, va a ser un profesionista, se va a dedicar a esto, se va a dedicar a lo otro, y que nada de eso suceda, que en lugar de eso tenga un hijo con consumo, ahí está viviendo un duelo de una pérdida de algo, de un hijo o una hija que se había hecho la expectativa de algo y no lo tiene. Ahí se da la pérdida de un duelo. Muchas madres duran mucho tiempo en el proceso de negación, de la fase de negación del duelo, en decir, no, mi hijo no consume. O sea, aunque vea como las banderitas rojas o las identifique ciertas conductas, dice, no, mi hijo no está consumiendo, él no. Entonces, sí, claro que se vive un duelo también en las familias. Así es, pues es que creamos esas expectativas, como Exacto. comentas, de lo que puede llegar a ser mi hijo, mi hija. A lo mejor los visualizamos que estudien, que trabajen, que salgan adelante, y de repente me encuentro pues no quiere trabajar, de repente se me pierde, no llega, es agresivo. Entonces a la familia, ¿verdad? En este proceso que nos explicas, pues le cuesta también aceptar esta situación, Ajá. eh, y soltar las Las expectativas. expectativas que se había generado en relación a su hijo o a su hija. Así es. Y creo, ¿verdad?, que entre más tarda, más en más las condiciones para poder apoyar, acompañar o ayudarse se van dificultando. Así es. Sí, por eso es muy interesante este tema que nos estás compartiendo, porque si como familia logro identificar que estoy pasando por esa fase, o sea, me encuentro enojado ahorita ante la situación de mi esposo o de mi hijo, y tengo mucho tiempo enojada, y ese enojo no me está permitiendo ayudarle a que vaya a consulta, a yo ir y trabajar para saber ponerle límites sanos. Exacto, o sea, hacer un acompañamiento genuino para que el paciente pues tenga como una red de apoyo más sólida, más efectiva, ¿no? En este sentido. Ok, y esta es la intención de este programa, de este espacio que estamos creando para las familias, que pues que tengan los recursos, y la información que nos compartes pues es enriquecedora, ¿verdad? Para que pues aprendan, y si a lo mejor ya lo hemos trabajado, ya lo identifico, pero sé de la comadre o que me platicó la situación, o de una sobrina, una prima, una hermana, que les puedan compartir pues este video para que llegue a ellos. ¿Algo más, licenciada Diana, que nos quieras compartir de lo que es el duelo, algo que quiera agregar? Pues, no, nada más comentar, los duelos se viven, no todas las personas lo viven de la misma manera. Como te comentaba, dependerá de los recursos con los que cuente la persona, dependerá de la pérdida, si es material, por ejemplo, el duelo de la pérdida por un hijo jamás se supera. Es el duelo que jamás se supera, se resignifica la pérdida, pero, por ejemplo, cuando una persona, una madre, por ejemplo, pierde un hijo, fallece, ella pueden pasar 2, 3 años, 4 años, y estará a lo mejor en su tumba llorando como si fuera el primer momento, y no se considera un duelo patológico. Los seres humanos tenemos que experimentar estas fases para poder cerrar el ciclo de pérdida y hacer una resignificación, le llamamos en terapia. Okay. Y me puse a pensar ahorita que nos estabas compartiendo eso.
alguna situación donde a lo mejor tengo una pérdida de un ser querido que falleció. Ya ve que la pandemia nos llevó a muchos a vivir esta situación dolorosa. O me han dado un diagnóstico de una enfermedad y aparte estoy viviendo el proceso de que mi hijo o mi pareja o algún familiar esté consumiendo. ¿Cómo están esas fases que nos estás compartiendo? O sea, ¿cómo estoy emocionalmente o en qué fase me estoy estancando que no he podido identificar o trabajar o ayudarme? Así es. Entonces, es una carga sobre otra carga. Entonces, pues hay que acercarnos a atención. Profesionales de la salud. Así es. Nosotros aquí en el grupo de Besay tenemos grupos de terapia grupal para la familia, para los pacientes. Se pueden acercar a las terapeutas que dan esos grupos, se pueden acercar a un profesionista. Pues muchísimas gracias, Diana. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy a gusto. La verdad, en confianza, encantada de verdad de estar aquí. Muchísimas gracias, muy enriquecedor el tema, me apasiona mucho el tema de tanatología porque pues nos da recursos para poder acompañar de la manera más adecuada a las personas que estamos atendiendo. Así. Y para el siguiente lunes, otra invitada. Mira, es que estamos de lujo nosotros cada lunes. No, ni un lunes hemos dejado sentido con estas invitadas de excelencia y con los temas. Entonces, el siguiente lunes nos va a acompañar la licenciada Sujei Carolina Quiñones Loera. Ella es psicóloga especialista en adicciones y vamos a trabajar el tema la perspectiva de género y los tratamientos y las adicciones. ¿Cómo la ves? Excelente. Ella es psicóloga de un lugar que se atiende a mujeres con consumo de drogas. Excelente. Entonces, el género, aquí vamos a debatir esta charla. Muy bien. Bueno, los invitamos a darle like, a compartir, a comentarnos, a escribirnos. No hay preguntas el día de hoy. Igual nos van dejando preguntitas porque pues lo ven mañana, lo ven pasado. Entonces hay un mensajito para que nos apoyes a contestar desde pues la experta a contestar las preguntas. Entonces los invitamos a participar con nosotros de esa manera. Pues esto nos va a ir dando indicadores de seguir trabajando y por dónde nos vamos. Entonces muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes.